A menudo, cuando nuestros hijos se aburren, a pesar de que tienen la habitación plagada de todo tipo de distracciones, les da por hacer aquello que aun sabiendo que les va a caer una verdadera regañina, porque saben que no están obrando bien, les compensa hacer ese tipo de trastadas porque saben que van a captar nuestra atención y van a conseguir que les hagamos más caso, pero ¿y qué hay de esas personas adultas? ¿Qué hacen cuando se aburren? Bueno, hay a quienes les da por leer, hay a quienes les da por ver la televisión, hay quienes les da por hacer otras muchas cosas, pero algunas personas, esas personas que se les enciende esa bombilla, llevan a cabo determinados movimientos religiosos que a menudo acaban con el poco o mucho capital de las familias que se unen a ellos y, en algunas ocasiones, les invitan a quitarse la vida para que no les puedan reclamar esos bienes que cedieron a esa ONG, a esa buena fe, de forma voluntaria. Y me vas a perdonar que haga este tipo de comentario, esta opinión mía, porque es que resulta que existen, y ya lo sabrás, me imagino, determinadas religiones, o más bien sectas ufológicas, que defienden la posibilidad de que pueden contactar con supuestos extraterrestres. Y aunque las creencias de estos grupos son muy diferentes, las religiones ovni generalmente creen en la existencia de seres extraterrestres que han tenido y todavía están teniendo un papel dominante en la historia humana y que en un futuro, en el futuro de la humanidad, será parte de una comunidad galáctica. Ellos alegan que la llegada o el redescubrimiento de las civilizaciones, de las tecnologías y de la espiritualidad de origen extraterrestre van a permitir a estos seres humanos superar esos problemas ecológicos, espirituales y sociales actuales. Incluso llegan a afirmar que problemas tales como el odio, como la guerra, el fanatismo, incluso la pobreza, van a conseguir que sean resueltos con este uso de la tecnología superior y con esas capacidades espirituales de estos seres de otros planetas. Estos sistemas de creencia han sido descritos como milenaristas en su perspectiva porque estas religiones a menudo introducen creencias del cristianismo, dándoles una nueva interpretación como que Jesús o Dios son de origen extraterrestre. Igualmente creen que también existe una conspiración de ocultamiento extraterrestre por parte de algunos gobiernos. Esto debido a que estos no desearían perderse con todo el mundial del que tanto se habla. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que todas y absolutamente todas estas religiones tienen siempre un carácter sectario. Y es que estas sectas están presentes en sociedades tecnológicamente avanzadas y especialmente en países como los Estados Unidos, o Canadá, o Francia, o incluso diría yo que Reino Unido. La mayoría de estas sectas aparecieron en los años 50, aunque otros lo hicieron en los años 70. Y algunas de esas sectas más importantes son, por ejemplo, la cienciología, que fue creada por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard, la cual consideraba que hace millones de años un tirano galáctico llamado Xenu trajo al planeta Tierra a millones de prisioneros políticos, los ubicó cerca de volcanes y los asesinó con bombas de hidrógeno. Cuidado, ¿eh? Los espíritus de estos muertos se quedaron atrapados en este planeta, siendo el origen de las almas humanas, las cuales además pueden ser liberadas mediante las técnicas de la dianética, y que casualmente estas técnicas tienen un alto coste económico y, como comprenderás, no están al alcance de cualquiera. También tenemos la polémica secta llamada Heaven Gate, que creía que un grupo de extraterrestres que viajaban en una nave espacial escondida detrás del cometa Hale-Bopp se llevaría sus almas, y para lo cual debían dejar de lado sus cuerpos físicos, y estos se suicidaron el 26 de marzo de 1997. Otra de estas sectas sería la Iglesia de los Subgenios, que al fin y al cabo es una parodia religiosa que admite ser una farsa y utiliza burlonamente las creencias de diferentes grupos como la cienciología, el xaverismo, la Dave Hick, ridiculizando el uso de la parafernalia y de la mitología ovni. También tenemos el llamado movimiento raeliano, que fue fundada en Francia por el piloto de coches Claude Bourlon,
el cual pues aseguraba que era un clon de sí mismo y sostenía que no estamos solos en el universo. Fuimos creados por unos seres extraterrestres mucho más avanzados que nosotros, llamados los Elohim, y esto lo hicieron mediante la ingeniería genética avanzada. Para los raelianos, los Elohim clonaron a Jesús, a Buda, a Mahoma, entre otros muchos, y los cuales, por cierto, creen acérrimamente que van a regresar a la Tierra cualquier día de estos, y por ello pretenden crear una embajada en Jerusalén para estos Elohim. Luego tenemos la llamada Nación del Islam, que fue fundada en Estados Unidos por Wallace Farr Muhammad, que consideraba que el universo es regido por un concejo de 12 extraterrestres, siendo el más antiguo de todos Alá, reinterpretando el islamismo para adaptarlo a sus creencias de supremacía negra y origen extraterrestre de la raza negra. También tenemos la llamada Nuwaubinismo, que fue fundada por Dwayne York en Estados Unidos y es similar a la Nación del Islam y considera que el mundo está dominado por reptiloides y grises. Los negros son de origen extraterrestre y la raza blanca es un experimento genético fallido. Nada tiene que ver la genética, nada tiene que ver los rayos solares ni la cercanía con el Ecuador. En fin, otra que podemos mencionar sería la Orden de Tifoniana, que fue fundada por el ocultista británico Kenneth Grant y es al fin y al cabo una tradición esotérica derivada de la Ordo Templi Orientis, la cual practica rituales para invocar, para materializar y contactar entidades extraterrestres y extradimensionales, con influencia de los cuentos de terror mitos de Cthulhu, del escritor fantástico estadounidense H.P. Lovecraft, y los rituales realizados por Aleister Crowley, que, según dicen, logró materializar a una entidad llamado Iam. Otra de ellas también puede ser el Shaverismo, que más que una religión es una especie de fenómeno surgido en los años 30, cuando el escritor de ciencia ficción Richard Sharp Shaver aseguró que existían unos seres malévolos y caníbales viviendo bajo tierra, quienes además les gustaba secuestrar humanos para violarlos, para torturarlos y después comérselos. Shaver también aseguró que dichos seres, los llamados Deros, tenían contacto con especies extraterrestres malvadas y llegó a tener muchos seguidores y el círculo de Shaver llegaba por todos lados de Estados Unidos e incluso tuvo mucha influencia aquí también, en Europa. En España también tuvimos una llamada Centro de Entrenamiento de la Liberación de la Energía ATMA, la cual, tuvo mucha actividad en la isla de Tenerife y, también un tanto en Alemania, pero esta era conocida principalmente por la sospecha de intentar cometer un suicidio ritual en el Parque Nacional del Teide, en la cual, aparentemente esos 32 integrantes de esta secta creían que tras suicidarse, sus almas serían recogidas por una nave espacial y llevadas a un destino no especificado. Y luego hay otras que también juegan con ese miedo a las invasiones extraterrestres y con eso consiguen adeptos. Por ejemplo, los fieles de la Orden de Fiat Lux, que fue fundada en el 1973 en Suiza, creían que el mundo sería devastado a mediados de 1998. Todavía estamos aquí en pleno 2022, y esto sería devastado por platillos voladores nazis y desastres naturales y que algunos extraterrestres vendrían a salvar a esas almas elegidas. Luego también tenemos la Orden de Outer Dimensional Force, que fue fundada por Orville Gordon, y este convirtió su casa en una verdadera base de aterrizaje para platillos voladores. Gordon creía que estos platillos le iban a llevar junto con sus seguidores a un lugar seguro cuando llegara el juicio final. Menos mal que nuestro primer invitado nos va a hablar de otro tipo de sectas donde no existían aún este tipo de ideas tan descabelladas. Nos hablará de las que acompañaron al ser humano desde nuestros orígenes como Homo sapiens y nos mostrará de qué fuentes primigenias ha bebido la sociedad conocida como el Amanecer Dorado, aunque quizás con ese nombre no te suene y te suene más con la de Golden Dawn. Bienvenido y bienvenida a Misterioso Universo en la Red. ¡Comenzamos! Misterioso Universo en la Red, producido y dirigido por Víctor Pérez.
como os adelanté hace un instante, nuestro siguiente invitado nos va a hablar de unas determinadas sectas creadas, algunas de ellas desde los albores de la humanidad, y lo hará a través de su última obra de la editorial Almuzara, titulada La Golden Dawn y las otras sectas mágicas. ¿Y quién será esa persona que nos hablará de todo esto? Pues quién mejor que Juan Ignacio Cuesta. Hola Juan Ignacio y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Bueno, Juan Ignacio, eres escritor, eres periodista, eres espeólogo, músico, diseñador gráfico y todavía tienes un pequeño hueco para hacer de forma eventual de profesor de diferentes disciplinas universitarias. Wow, ya me dirás el secreto. Oye, ¿cómo has acabado adentrándote en este mundo de las sectas mágicas? Pues sí, porque francamente, cuando a mí me propusieron el hacer este libro, me di cuenta rápidamente que la Golden Dawn no podía explicarse, que es un fenómeno muy moderno, pero prácticamente actual, no podía explicarse si no nos remontábamos hasta hace muchísimo tiempo, por muchísimas razones. ¿Por qué? Porque las razones, digamos, que han llevado a la creación de la Golden Dawn, a todos los movimientos que se dieron a partir de los años 50 en Europa, del siglo pasado me refiero, tienen su origen mucho tiempo atrás. Vamos a ver, hay uno de los, digamos, de los fenómenos que se están reviviendo ahora mismo. Estamos empezando a recordar eventos que se dieron dentro de lo que fue el siglo XX importantísimos, como Woodstock o como por ejemplo los conciertos de la Isla de White. La aparición de alguna manera de la época hippie o el movimiento contracultural que nació alrededor de la guerra del Vietnam, que se ha tratado en el cine en muchísimas películas como Forrest Gump, como muchísimas. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo tiene esto su origen muy antiguo. Un origen muy antiguo porque todo esto de alguna manera es repetir un ciclo que la historia se va dando desde la prehistoria prácticamente. Digamos que la música repetitiva que se crea de alguna manera con el rock en los años 50 tiene su origen en la música chamánica que ya se tocaba en la caverna. O sea, que no hemos inventado nada, quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando te pones a hacer un libro de estas características y te pones a documentar y empiezas a investigar, te das cuenta que te has metido en un laberinto porque tienes que empezar a tirar hacia atrás y a explicar el por qué esto viene de esto y viene de lo... Así que al final decides empezar por atrás del todo y llegar hacia adelante para poder explicarlo todo. Es que así no es muy difícil poder explicar un fenómeno que la gente cuando lea Golden Dawn dirá, ¿y esto qué es? Pues el amanecer dorado en inglés, pero es que el amanecer dorado se dio hace 10.000 años aproximadamente, cuando el hombre dio un salto, que es el salto fundamentalmente de la revolución neolítica. Y la revolución neolítica pues empieza pues con algunas manifestaciones arquitectónicas, como por ejemplo un monumento como es Göbekli Tepe, que a mí me pareció bueno para empezar, aunque la verdad es que yo me remonto hasta la cueva de Chauvet. O sea, que quiero decir que empiezo desde muy pronto para llegar a esta hora. Bueno, pues mira, uno de los temas además que me gustaría tocar en la entrevista es sobre el tema de Göbekli Tepe, que bueno, pues es un lugar muy conocido, del que realmente poca información tenemos la mayoría de las personas, y algo ocurrió allí que hizo cambiar la historia. Fue tal el cambio que allí se vivió que yo creo que es un motivo muy claro para que la historia de la humanidad, la que conocemos actualmente, pues sea modificada, ¿no crees, Juan Ignacio? Pues sí, porque realmente fue cuando el hombre aprendió a alimentarse de una manera de mayor calidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las mandíbulas del hombre que apareció en la cueva de Nerja, que tiene muchísimos más años, tiene 30, 40.000 años y tal, vemos que tenía una serie de escoriaciones que venían de utilizar cereales muy mezclados con tierra, muy mezclados con piedra. A partir de Göbekli Tepe se empiezan a consumir cereales de bastante calidad. ¿Por qué? Porque se produce, por no sabemos inspiración de quién, un experimento genético que lleva a las nuevas variedades de trigo, cebada y centeno, que luego, de alguna manera, se difundirían a partir de Egipto por todo prácticamente el Mediterráneo. Eso es muy importante. Evidentemente esto no toca a otros continentes como Australia o América, que tardaría siglos todavía en aparecer.
Pero sí que es cierto que en ese momento lo que es el creciente fértil oriental, la parte de Europa que estaba todavía muy atrasada, y lo que es la parte del norte de África, experimentaron una revolución que prácticamente dejaron en el paleolítico a todo lo demás, mientras que ellos llegaron al neolítico hace unos 10.000 años aproximadamente, lo cual es una revolución verdaderamente para aquella época. Pero el problema es, ¿quién les enseñó a hacerlo? Ahí es donde está el misterio, porque siempre se ha hablado, se ha sospechado que siempre ha habido alguien que ha soplado, digamos, en los momentos fundamentales de la historia al hombre, como diciéndole, ahora tienes que tirar por este camino. Y quizá Göbekli Tepe sea esa conexión. Poca gente se ha dado cuenta de que Göbekli Tepe, aparte de ser un santuario, está rodeado de casas, rodeado de una zona urbana. Y que realmente los relieves de Göbekli Tepe lo que indican es que allí se trabajaba con experimentos con cereales. O sea, alguien les tuvo que explicar exactamente cómo había que hacer aquello. Los dioses, los extraterrestres, mira, yo no voy a entrar en esos temas porque no soy ufólogo, pero sí que es verdad que algo sucedió en ese momento, y además siempre he hablado de esa revolución, o sea, el final de la glaciación, varios casos. Creo que en ese sentido, pues por ahí podemos empezar. Y tanto, pero bueno, como has mencionado, también lugares como Egipto, que bueno, no nos tenemos que remontar a entre 10 y 11.000 años, como pasó en el tema de Göbekli Tepe, sino a lo mejor unos 4 o 5.000 años aproximadamente, 6.000 como mucho en el tema de Egipto. Y es que aquí justo, bueno, pues se empezaron a hacer el uso de la magia curativa, a interesarse por el ocultismo, empezando a coger un poco de fuerza todo esto, y bueno, y empezaron a coger fuerza los sacerdotes de los diferentes pueblos, y bueno, pues tanto los antepasados nuestros, que son los egipcios, los sumerios o los griegos, tenían una fea costumbre, como digo yo, de dejarlo todo escrito para que con el paso de los tiempos su sabiduría se siguiera transmitiendo a los demás, pero no cualquiera, eso sí, siempre a esos elegidos, a esos iniciados que en estas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque al final nos estamos remontando, como he dicho, unos siglos, más bien diría yo, más tarde que Göbekli Tepe, porque aquí pasaron de cazar grandes bestias casi con palos y piedras afiladas a dominar y a tener conocimientos en la alquimia. Sí, claro, lógicamente, pero porque nos creemos que Egipto, realmente, el Imperio Antiguo, sí, que tendrá 4.500 años, pero nos olvidamos que hubo algo anterior, que fueron los Ensujor, los hijos de Horus. Los hijos de Horus, que posiblemente sí que nos estamos remontando ya a una edad ya cercana a Göbekli Tepe, pero sobre todo a Cataluyuk, en Turquía. Claro, te pones a arañar ahí y dices, pero vamos a ver, es que aquí hay una continuidad en el tiempo que realmente nos lleva a cifras mucho más antiguas. Algo que sucedió hace unos 10.000 años, que efectivamente se dio este salto. Por ejemplo, existía un puente entre Ceilán y la India que hoy día no existe. Pongamos por caso. Y otra serie de cosas. Tengamos cuenta que hace 10.000 años aproximadamente el hielo llegaba hasta la zona de Cantabria. ¿Qué se encontró el hielo en la zona de Cantabria? Pues se encontró una serie de cuevas donde vivía una serie de señores como los auriñacienses y los magdalenienses. Ya no voy a los lutrenses porque ya demasiado tiempo y tal, pero por ejemplo la cultura del magdaleniense, que está en los 15.000 años aproximadamente y tal, son los creadores de Altamira, se me iba y tal. Entonces quiero decir que ya en aquella época y tal había gente que sabía que uno podía utilizar ciertas operaciones para invocar a los animales y conseguir su caza. ¿Qué es Altamira? Un santuario. Cuando Marcelino Sáenz de Satuola entra en la cueva de Altamira y encuentra aquellos bisontes, se da cuenta de que aquello no es dibujar bichitos, es un santuario. Es un santuario dedicado a invocar. Y de hecho, los que primero se dieron cuenta de ese fenómeno fueron los estudiosos que llegaron, Henry Braille y Leroy Gurhan, que luego estudió Chauvet y que estuvo dándose cuenta de que las teorías hasta ese momento sobre la evolución del hombre estaban completamente equivocadas. O sea, el hombre era mucho más inteligente de lo que nosotros nos creíamos en aquella época. Y ha sido siendo inteligente a lo largo del tiempo, pero digamos que en evolución. De alguna manera esa inteligencia ha sido evolutiva. Date cuenta que ya en el 4500, como tú dices, en el Imperio Antiguo, ya existe la geometría, ya se define la geometría, ya se empiezan a trazar en los campos
del Nilo, se empiezan a tratar las parcelas cada vez que baja la inundación del Nilo. Y empezamos a hablar de la civilización, que es el momento, digamos, fundamental para entender qué es lo que llamamos una civilización, ¿no? Efectivamente, porque es cuando empezamos a ver, ¿no?, ciertos resquicios, como tú dices, que ya trabajaban en sociedad, trabajaban en equipo, Claro. y antes, en teoría, no, pero insisto, en Göbekli Tepe, también, que nos tenemos que remontar 6.000 años atrás casi, también se puede comprobar que ese tipo de organización ya existía. Y estamos hablando que, según la historia, aquello estábamos en el Neolítico, o sea, como he dicho, con piedras y con palos prácticamente. Sí, pero sabían muy bien lo que estaban haciendo, eso no tengo la menor duda. Lo que no sabemos es por qué lo enterraron. Eso sí. ¿Por qué de repente lo entierran y aparece en el siglo XIX-XX? ¿Había alguna razón para enterrarlo? ¿No debía ser descubierto hasta mucho después? Bueno, vaya usted a saber, es que ya es entrar en la especulación. Lo que sí que es cierto es que a lo largo de la historia aparecen esos pequeños saltos evolutivos y tal, que parece que están guiados por alguien. Yo estoy absolutamente convencido que eso es lo que llamamos la tradición. Y la tradición se mantiene fundamentalmente boca a oreja, porque de hecho, has hablado de la alquimia, ya se utilizaba la alquimia hace ya muchísimos años como mezcla de cosas para conseguir otras, ¿eh? Y eso es bastante antiguo ya. Ten en cuenta que las primeras referencias que tenemos sobre alquimistas son chinas. O sea, estamos hablando del año aproximadamente 3500 a.C., que ya en China alguien intentó conseguir la inmortalidad creando agua de oro. Ya escribí un libro sobre esto, sobre el libro del secreto de los alquimistas, ya lo contaba allí. Los emperadores chinos se envenenaron directamente porque querían conseguir la inmortalidad a través del oro, porque lo consideraban lo más noble que existía. Ya se inventó la alquimia en China. Y cuando la alquimia llega, digamos, al ámbito europeo, al ámbito occidental, ya los chinos ya la tenían bastante avanzada. De hecho, ya empiezan a aparecer figuras de alquimistas que dejan su nombre y con cosas que estamos utilizando hoy día, todos los días. Por ejemplo, María la Judía, una alquimista hebrea, es la inventora del baño María. El baño María todo el mundo sabe lo que es, o sea, no hay que ser muy listo, ¿no? No, es una práctica que utilizamos mucho y tal. O sea, que hace tantos, o sea, ya los chinos ya empezaban, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero ya empezaban hace 3.500 años a usar los chinos, ya a separar, ese oro y convertirlo en oro monoatómico. Oro potable. Eso es, exactamente. O sea, ese oro de los dioses, como decían, ¿no? Claro, Xi-Huang ya quiso conseguir el oro potable y lo único que consiguió fue envenenarse. Bueno, sí, la inmortalidad la consiguió, pero del todo. Y tanto. Luego también hablas del Imperio Romano, que además es uno de los temas que a mí me encantan. Y bueno, en él nos hablas de los Collegia Fabrorum. ¿Quiénes fueron estos señores o esta organización, lo que fuese? Bueno, los romanos eran eminentemente prácticos, entonces lo que crearon fue, digamos, una brigada colegiada de gente muy experta que, con las instrucciones de un arquitecto de la época, un teórico que se llamó Vitruvio, creo que todo el mundo lo conoce porque hay calles en Madrid que se llaman Vitruvio y en algunos lugares del mundo, gracias a Vitruvio pues se empezó a construir de una cierta manera. Los romanos saben que las ciudades tienen que ser orientadas de acuerdo a los ciclos del sol. Crean el Cardosel Decumanos de tal manera que las ciudades se calientan por la mañana con la salida del sol y se enfrían por la noche con la entrada del sol. Ahí existe un ciclo que además incluso tiene que ver con los ciclos de los dioses que nacen y mueren todos los días en el horizonte, en fin. De alguna manera la cultura pagana está orientada de alguna manera a los movimientos de los astros. Es que los movimientos de los astros siempre han determinado de alguna manera los ciclos. De hecho, tenemos muchísimas manifestaciones a lo largo del mundo donde precisamente son los ciclos de los astros los que establecen los ciclos de la agricultura, los ciclos de la pesca. Por ejemplo, en Zahara de los Atunes, en Cádiz, tenemos una cueva donde entra un rayito de sol que indica cuándo van a venir los atunes para que los pescadores preparen las almadrabas y que se utiliza incluso hoy día. Pero ya se utilizaba en época de los romanos para conseguir el atún y hacer el garum. Quiero decirte que claro, es que nosotros siempre partimos de la base de que nuestros antepasados eran a lo mejor más lerdos que nosotros, para nada. Sabían muy bien lo que estaban haciendo. Las naves que crearon los romanos y los fenicios para socar el mar eran perfectas.
nosotros no seríamos capaces de hacerlas ahora. Las grandes barcazas que iban por el Nilo con los obeliscos, ya quisiéramos nosotros poder hacer algo así hoy día, aunque no nos haga falta. Además te digo una cosa, el tema de los fenicios a mí me encantaba, porque los fenicios, como dice un amigo del programa, eran el Ikea de los barcos. Llegaban, te montaban el barco allí rapidísimo y venga, a volar otra vez, venga, a montar el barco y salir corriendo. O sea que no tenían apenas latencia, ¿no? A la hora de volver a mandar otra vez navíos a la guerra. Por eso tenían esa gran... Eran guerreros, eran comerciantes. Exactamente. Ellos se dedicaban al comercio. Lo que pasa es que una parte de los fenicios, el mundo púnico, quiso hacerle, digamos, la competencia a Roma. Y ahí es donde empezaron las guerras púnicas, ahí es donde empezaron las familias Barca, que venían de Túnez, o sea, que venían del norte de África, y empezaron las guerras púnicas, que ten en cuenta que los romanos cuando llegan a España es en la Segunda Guerra Púnica. Cuando un africano entra por Ampurias, para rodear en el viaje, al viaje que Aníbal había hecho por los Alpes, intentando llegar a Roma con los elefantes, o sea, que aparece en un cuadro de Turner, por ejemplo, fíjate, Turner pinta esto ya en el siglo XIX. El paso de Aníbal por los Alpes. O sea, quiero decirte que es que todo está en la historia, está mezclado de alguna manera. Hay una cosa que, por ejemplo, me he dado cuenta haciendo este libro, pero bueno, una teoría que yo ya la mantenía hace muchos años, pero que es necesario explicar. O sea, nosotros tenemos que tener un gran conocimiento de lo que es la historia de todo, de la historia de los países, de las guerras, de las militares, de las religiones y de todo, porque si vamos mañana a los Uffizi, no vamos a entender nada de lo que veamos. Si vamos al Prado, tampoco vamos a entender nada. O sea que suprimir, digamos, el conocimiento de todo esto por razones y tal modernas es una bobada, porque realmente nos va a impedir disfrutar de lo que hicieron nuestros antepasados, porque nuestros antepasados no pensaban como nosotros, tenían otras maneras de pensar, y nosotros no podemos saber qué había en la cabeza de Michelangelo Merisi y Caravaggio cuando pintó la decapitación de San Juan Bautista, si no sabemos quién era San Juan Bautista, evidentemente. Entonces, claro, todo está concatenado. De la Orden del Temple se ha hablado mucho y se ha exagerado también mucho. Quizás se haya adornado esta orden para hacer ver lo que no eran o lo que realmente sí que eran, quién sabe. Lo que sí que creo que es cierto es que fueron una de las piezas claves para la transición que se llevó a cabo del paso del arte románico al gótico. ¿Estoy en lo cierto, Juan Ignacio? Pero bueno, pero porque el Temple tuvo una función importantísima, que no es precisamente la que todo el mundo le atribuye. Todo el mundo dice, joder, que tenían unos secretos extraordinarios que habían conseguido para conseguir la piedra filosofal, en fin, no. Lo más importante que hizo el Temple fue crear un puente entre Oriente y Occidente, de tal manera que los conocimientos podrían llegar desde Irán hasta Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque al ser una orden militar que estuvo en las cruzadas, pero que también estuvo en la cruzada española, que fue el Camino de Santiago y la Reconquista, eso se transmitía en una especie de vía de comunicación en la web medieval. Entonces los conocimientos venían por la ruta de la seda, llegaban a Irán, de Irán llegaban a Palestina cruzaban el Bósforo o cruzaban el Mediterráneo, llegaban a Europa, llegaban hasta Santiago de Compostela y al norte de Europa o al norte de África, con lo cual aquello se convirtió de alguna manera en una impresionante migración alrededor del Mediterráneo, de tropas que iban de un lado para otro atizándose, pero también circulaban los conocimientos y sobre todo circulaba la ciencia, los libros y las cosas. No olvidemos que en España tenemos mucha culpa de que Occidente haya crecido intelectualmente, porque tuvimos la escuela de traductores de Toledo. En época de Alfonso X el Sabio, cuando se juntaron tres culturas en España, que empezaron a traer los manuscritos que quedaban de bibliotecas como Alejandría o el Empyrean, y entonces empezaron a conocerse aquí a Platón, a Aristóteles, en fin, pues cosas que tratan, por ejemplo, novelas como El nombre de la rosa y otras, ¿entiendes? Que realmente todo esto sucedió, esto no es mentira. El Camino de Santiago se creó de alguna manera para crear una fuerza de choque entre dos culturas completamente distintas, que era la musulmana y la cristiana, pero que colaboraron en muchísimas cosas. Y crearon muchísimas cosas también, crearon la música, crearon la albañilería, aprendimos a regar, aprendimos a hacer la albañilería, aprendimos tantas cosas de los musulmanes que parece que se nos han olvidado.
Y claro, y también se nos olvida que muchos musulmanes habían nacido en Córdoba y en Granada, cosa que a mucha gente se le olvida también, que Boabdil había nacido en Granada, que Almanzor había nacido en Murcia, que Ibn Arabi nació en Murcia y murió en Irán, pero no eran españoles porque España no existía como concepto, pero eran hispanos. Y, por supuesto, fedatarios de la cultura romana y de todo tal y como fue moviéndose desde la época de los visigodos hasta digamos, todo lo que fue el movimiento de las cruzadas medievales. También hablas en tu libro de los alquerques, entonces me gustaría que nos explicases qué es exactamente esto y dónde podemos encontrarlos en España. Bueno, pues el alquerque era la televisión de alguna manera de la época, porque el alquerque eran juegos, el alquerque significa fundamentalmente tablero en musulmán. El alquerque es una especie de tres en raya más sofisticado, menos sofisticado, con el cual se jugaba y se aprendían cosas y tal. Y algunos utilizaban estos juegos de alguna manera para ocultar algunos conocimientos de arquitectura. De hecho, existen algunas marcas de cantero que existen en las iglesias góticas y en las iglesias románicas y tal, que son alquerques y que contienen instrucciones para los canteros de la época que circulaban por los caminos, poniéndose a sueldo de las órdenes militares para construir las iglesias que hoy conocemos. Querido amigo que nos llevas escuchando durante varios años desde el otro lado del micrófono, hemos decidido profesionalizar nuestro podcast a través de la plataforma de iVoox y confiar en ellos como ellos han confiado en nosotros, apostando y ayudándonos con todos sus medios posibles. Creemos que es una plataforma con bastante impacto en el podcasting de habla hispana y los próximos 2 años estaremos bajo el sello de iVoox Original. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Es necesario pagar algún tipo de cuota para seguir escuchándonos? La respuesta es fácil y sencilla. No. Porque solo vas a necesitar bajarte la app de iVoox o registrarte a través de la web y suscribirte a Misterioso Universo en la Red. Con este gesto tan altruista nos estarás ayudando a crecer en nuestra nueva aventura. Así que muchas gracias por hacerlo posible. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.